El vestido se deslizó por mi piel como un susurro prohibido, y el espejo del dormitorio reflejó a un hombre que no reconocí, yo, Diego, con el corazón latiendo como tambores de guerra. Afuera, Granada rugía con la vida nocturna, pero aquí, en la penumbra de mi pequeño apartamento, el mundo se había detenido. ¿Qué había hecho? Me había puesto un vestido, un acto tan simple y a la vez tan cargado de significado, que sentía el peso de 1000 juicios invisibles. Era una noche de verano, y el calor de Andalucía se colaba por la ventana abierta, trayendo consigo el aroma de jazmines y el eco lejano de una guitarra flamenca. Yo, un barista de 25 años con sueños más grandes que mi cuenta bancaria, siempre había sentido que algo en mí no encajaba. No era solo mi amor por los hombres, un secreto que guardaba como un tesoro frágil en el pecho, sino algo más profundo, una verdad que aún no había nombrado. El vestido, de un rojo intenso que había encontrado en un mercadillo de la Alhambra, era mi desafío al silencio, mi manera de gritar sin voz. Pero entonces, la puerta se abrió de golpe. Mi respiración se cortó. Eran ellos, Javier, Mateo y Lucas, los 3 futbolistas del equipo local que habían irrumpido en mi vida hace semanas, cuando un café derramado en la cafetería los llevó a mi mesa, y luego, a mi corazón. Javier, el capitán, de 28 años, con ojos oscuros que parecían leer el alma. Mateo, el mediocampista, de 26, con una sonrisa que desarmaba cualquier defensa. Y Lucas, el delantero, de 24, con una energía inquieta que llenaba cualquier habitación. Los 3, sudorosos y radiantes tras un partido, estaban ahora en mi puerta, mirándome, al vestido, a mí. ¿Diego?, dijo Javier, su voz grave rompiendo el silencio. Había sorpresa en su tono, pero no juicio. Sus ojos recorrieron el vestido, y por un instante, sentí que el suelo bajo mis pies se desvanecía. ¿Qué haces?, preguntó Mateo, acercándose con cautela, como si temiera romper algo frágil. Lucas, siempre el más impulsivo, soltó una risa nerviosa. ¿Es una broma? ¿Por qué, joder, te ves diferente? Su mirada era una mezcla de curiosidad y algo más, algo que aceleró mi pulso. No era una broma. Era yo, desnudando mi alma ante ellos. Había conocido a estos hombres en la cafetería donde trabajaba, un lugar donde los sueños de los clientes parecían más vivos que los míos. Ellos venían cada semana, charlaban sobre fútbol, reían, y poco a poco, me habían incluido en su mundo. Una cerveza aquí, un paseo por el Albaicín allá, hasta que las noches se volvieron más largas y las conversaciones más profundas. Pero nunca les había hablado de esto, de la parte de mí que se sentía atrapada entre quién era y quién quería ser. Esto no es una broma, dije finalmente, mi voz temblando pero firme. Es quien soy. O al menos, quien estoy intentando entender que soy. El silencio que siguió fue ensordecedor. Temí que se fueran, que la puerta se cerrara y con ella, cualquier posibilidad de ser visto, de ser amado por lo que era. Pero entonces, Javier dio un paso adelante. Sus manos, fuertes y callosas de años de entrenamientos, tomaron las mías con una suavidad que me desarmó. No tienes que explicarte, dijo, su voz baja, como un juramento. Estás aquí. Nosotros también. Mateo y Lucas se acercaron, y por primera vez en mi vida, sentí que no estaba solo. Pero también supe que esto era solo el comienzo. Porque en Granada, donde las tradiciones pesan como las piedras de la Alhambra, amar como yo amaba, ser como yo era, no sería fácil. Y ellos, estos 3 hombres que ahora compartían mi espacio, mi cama, mi verdad, tenían sus propios secretos, sus propias batallas. Esa noche, no dormimos. Nos sentamos en el suelo del dormitorio, el vestido aún sobre mi cuerpo, y hablamos. Javier confesó que su familia, devota y conservadora, nunca aceptaría que él amaba a hombres, mucho menos que sentía algo por mí. Mateo habló de la presión del equipo, de los rumores que podían destruir su carrera. Lucas, con su risa fácil, admitió que siempre había sentido atracción por lo diferente, por lo que no encajaba en las normas, pero que le aterraba el que dirán. Y yo, Diego, les conté mi historia. Como crecí en un pueblo pequeño, donde ser diferente era un pecado que se pagaba con miradas y susurros. Como llegué a Granada buscando libertad,
pero encontrándome atrapado en una ciudad que, aunque hermosa, aún cargaba con el peso de las expectativas. El vestido, les dije, era mi forma de romper esas cadenas, aunque solo fuera por una noche. Cuando el amanecer tiñó el cielo de rosa, los 4 estábamos exhaustos, pero algo había cambiado. Había una promesa tácita entre nosotros, un pacto de protegernos, de entendernos. Pero también había miedo, porque el mundo allá afuera no era tan suave como las sábanas de mi cama, ni tan cálido como las manos de Javier sosteniendo las mías. Esa noche marcó el inicio de algo nuevo, pero también de algo peligroso. Porque en Granada, los secretos tienen una forma de salir a la luz, y los nuestros estaban a punto de ser puestos a prueba. Los días siguientes fueron un torbellino. El vestido volvió al armario, pero su peso seguía sobre mis hombros. Cada vez que miraba a Javier, Mateo o Lucas, sentía una mezcla de calor y ansiedad. Habíamos cruzado una línea esa noche, no solo por mi confesión, sino por la forma en que ellos se habían quedado, en que habían elegido verme en lugar de huir. Pero Granada no era un lugar donde los secretos se guardaban fácilmente, y yo lo sabía mejor que nadie. El café donde trabajaba, un rincón pintoresco en la Plaza Nueva, se convirtió en nuestro refugio. Ellos venían después de los entrenamientos, con sus bolsas de deporte y sus sonrisas cansadas, pidiendo lo de siempre, un cortado para Javier, un café con leche para Mateo, y un té helado para Lucas, que siempre decía que el café le ponía demasiado nervioso. Pero ahora, sus miradas eran diferentes. Había una intensidad nueva, una corriente eléctrica que corría entre nosotros cada vez que nuestras manos se rozaban al pasar una taza o, cuando nuestras risas se mezclaban en el bullicio del local. Una tarde, mientras limpiaba la máquina de café, Javier se quedó después de que los otros se fueran. Sus ojos, oscuros como el cielo de una noche sin luna, me buscaron con una pregunta muda. «Diego, ¿estás bien?», preguntó, apoyándose en la barra. Su voz era baja, casi un susurro, como si temiera que alguien más en el café pudiera escuchar nuestra verdad. Asentí, aunque no estaba seguro. «¿Solo? Intento entender esto. Nosotros. Lo que pasó». Él sonrió, pero era una sonrisa tensa, cargada de cosas no dichas. «Yo también. Pero no me arrepiento de nada». Esa confesión me golpeó como un rayo. Javier, el hombre que parecía tallado en piedra, con su mandíbula fuerte y su postura de líder, estaba tan perdido como yo. Me contó que había crecido en un barrio obrero de Sevilla, donde ser hombre significaba fuerza, fútbol y silencio. Amar a otro hombre, mucho menos a alguien como yo, que desafiaba las normas con un vestido, era algo que su mundo no podía comprender. Pero él quería intentarlo. Esa noche, cerré el café más tarde de lo habitual. Javier se quedó conmigo, ayudándome a apilar las sillas y limpiar las mesas. Cuando terminamos, me tomó de la mano y me llevó al callejón detrás del local, donde las luces de Granada parpadeaban como estrellas caídas. Allí, bajo la sombra de un naranjo, me besó. Fue un beso lento, lleno de miedo y deseo, como si ambos estuviéramos probando el borde de un precipicio. Pero el mundo no se detiene por un beso. Al día siguiente, los rumores comenzaron. Alguien en el equipo de fútbol había visto a Javier salir del café conmigo, demasiado cerca, demasiado tarde. Las miradas en los entrenamientos se volvieron frías, y Mateo me confesó que algunos compañeros empezaban a hablar. «No es por ti, Diego», dijo, intentando suavizar el golpe. «Es por nosotros. Por lo que representamos». Lucas, siempre el más despreocupado, intentó quitarle importancia. «Que hablen. ¿Qué pueden hacernos? Somos intocables en el campo». Pero incluso él parecía nervioso, sus manos inquietas mientras jugaba con una servilleta en la mesa. Yo no estaba tan seguro. Granada, con toda su belleza, era una ciudad de contrastes. Por un lado, estaba llena de artistas y espíritus libres, por otro, las tradiciones y el machismo aún se aferraban a sus calles como la hiedra a los muros. Sentía que nuestro pequeño mundo, ese refugio que habíamos construido en mi dormitorio y en las risas del café, estaba a punto de desmoronarse. Una noche, mientras caminábamos por el Albaicín, un grupo de hombres nos interceptó. Eran conocidos de Lucas, tipos rudos del barrio que olían a cerveza y testosterona. «Oye, futbolista, ¿qué haces con este?»,
dijo uno de ellos, señalándome con desprecio. Mi corazón se aceleró, pero Lucas se puso delante de mí, su cuerpo tenso como un resorte. No es de tu incumbencia, respondió, su voz cortante. El hombre rió, pero había veneno en su risa. Cuidado, pequeño. La gente empieza a hablar. Y no querrás que hablen de ti, ¿verdad? Esa noche, cuando llegamos a mi apartamento, los cuatro nos sentamos en silencio. El vestido seguía en el armario, pero su presencia era un recordatorio de todo lo que estaba en juego. Javier rompió el silencio. No podemos seguir escondiéndonos. Pero tampoco podemos salir y gritarlo al mundo. No aún. Mateo, siempre el más reflexivo, propuso un plan. Necesitamos tiempo. Tiempo para entendernos, para protegernos. Pero también necesitamos ser honestos con nosotros mismos. Y así, decidimos seguir adelante, pero con cuidado. Cada beso, cada caricia, cada mirada era un acto de rebeldía contra un mundo que no estaba listo para nosotros. Pero también era un acto de amor, y eso, al menos, nos daba fuerza. El verano en Granada se volvía más intenso, y con él, nuestra relación. Cada día era un equilibrio entre la euforia de estar juntos y el miedo a ser descubiertos. Javier, Mateo, Lucas y yo nos movíamos como conspiradores, encontrando momentos robados en mi apartamento, en callejones oscuros, o en las sombras del río Darro. Pero los rumores crecían, y con ellos, la presión. Una tarde, mientras servía cafés, una mujer mayor, clienta habitual, me miró con desdén. Dicen cosas de ti, pequeño, dijo, su voz cargada de juicio. Ten cuidado con esos chicos del fútbol. No traen nada bueno. Sus palabras me helaron la sangre. No era solo por mí, era por ellos, por lo que podían perder. Javier era el más vulnerable. Como capitán del equipo, su reputación era su escudo, pero también su prisión. Una noche, después de un partido, vino a mi apartamento con el rostro tenso. Mi entrenador me llamó hoy, dijo, sentándose en el borde de mi cama. Alguien le dijo que paso demasiado tiempo contigo. Me preguntó si eras una distracción. ¿Qué le dijiste? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Que eras un amigo. Sus ojos evitaron los míos. Pero no sé cuánto tiempo podré seguir mintiendo. Mateo, por su parte, intentaba mantener la calma. Era el mediador, el que siempre encontraba palabras para suavizar las cosas. Pero incluso él estaba empezando a quebrarse. Una noche, mientras compartíamos una botella de vino en mi balcón, confesó que su familia había comenzado a sospechar. Mi hermana me preguntó si estaba saliendo con alguien. No supe qué decir. Si le cuento la verdad, podría perderla. Lucas, siempre el más rebelde, se negaba a ceder ante la presión. Que se jodan todos, dijo una tarde, mientras caminábamos por la carrera del Darro. Si no pueden aceptarnos, no merecen estar en nuestras vidas. Pero sus palabras eran más valientes que su corazón. Lo vi en sus ojos, en la forma en que miraba por encima del hombro, como si esperara que alguien nos estuviera siguiendo. Y luego estaba yo. Cada día, me miraba en el espejo y veía a alguien que estaba cambiando. El vestido ya no era solo un acto de valentía, era una parte de mí, una expresión de la persona que quería ser. Pero también era un recordatorio de lo lejos que aún estaba de la libertad. En Granada, podía ser un barista, un amigo, un amante, pero ¿podía ser yo mismo? Podía ser Diego, el hombre que amaba a otros hombres, que a veces quería llevar un vestido, que soñaba con un mundo donde no tuviera que esconderse. Una noche, todo cambió. Estábamos en mi apartamento, los cuatro, cuando alguien tocó la puerta con fuerza. Mi corazón dio un vuelco. Abrí, y allí estaba Carlos, un compañero de equipo de Javier. Sus ojos estaban llenos de rabia. ¿Es verdad? Escupió, mirando a Javier, luego a mí. Todo el equipo está hablando. Dicen que eres. No terminó la frase, pero la palabra flotaba en el aire como un veneno. Javier se puso de pie, su cuerpo tenso. Cuidado con lo que dices, Carlos. Pero Carlos no se detuvo. Eres el capitán, Javier. Se supone que debes dar ejemplo.
¿Y tú, Diego, qué eres? ¿Un bicho raro que los está arrastrando al desastre? Lucas se lanzó hacia él, pero Mateo lo detuvo. Lucas. Esto no se resuelve con puños. Carlos se fue, pero sus palabras dejaron una herida. Esa noche, nos quedamos en silencio, cada uno perdido en sus propios miedos. Sabíamos que esto era solo el comienzo, que el mundo estaba cerrando sus puertas alrededor de nosotros. Pero también sabíamos que no podíamos rendirnos. Porque, en medio del caos, nos teníamos los unos a los otros. Y eso, al menos por ahora, era suficiente. La tormenta llegó rápido. Los rumores en el equipo de fútbol se convirtieron en un incendio que nadie podía apagar. Javier fue llamado a una reunión con el entrenador y los directivos del club. Cuando volvió, su rostro era una máscara de dolor. Me dieron un ultimátum, dijo, su voz rota. O corrijo mi comportamiento, o estoy fuera del equipo. ¿Qué significa eso? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Significa que no quieren a alguien como yo. Alguien que... Se detuvo, sus manos temblando. Alguien que ama como yo amo. Mateo y Lucas también estaban sintiendo la presión. Los compañeros de equipo comenzaron a aislarlos, a murmurar en los vestuarios. Lucas, que siempre había sido el alma de la fiesta, ahora llegaba a mi apartamento en silencio, con los hombros encorvados. No es justo, dijo una noche, mientras jugaba con una botella vacía. Hacemos nuestro trabajo, jugamos bien. ¿Por qué importa con quién dormimos? Mateo intentó ser racional. Es el fútbol. Es un mundo de hombres, de machos. No están listos para nosotros. Pero yo no quería aceptar eso. No quería que nuestro amor, nuestra verdad, fuera algo que tuviéramos que sacrificar. Decidí que era hora de actuar. Volví a ponerme el vestido, esta vez no en la seguridad de mi dormitorio, sino en un acto público. Había un evento en la Plaza Nueva, una noche de poesía y música organizada por artistas locales. Era mi oportunidad de mostrarme, de reclamar mi espacio. Les conté mi plan a Javier, Mateo y Lucas. Al principio, se opusieron. Es demasiado arriesgado, dijo Javier. Podrías perder tu trabajo, tu seguridad. No me importa, respondí. Si no lo hago, siempre viviré con miedo. Y no quiero eso para mí, ni para nosotros. Mateo me miró con orgullo, pero también con preocupación. Si tú das un paso, nosotros también. Pero tenemos que estar listos para las consecuencias. La noche del evento, me puse el vestido rojo, me maquillé con cuidado y caminé hacia la plaza con el corazón en la garganta. Javier, Mateo y Lucas estaban a mi lado, sus rostros tensos pero decididos. Cuando llegué al escenario, donde un micrófono esperaba a los poetas, tomé aire y hablé. Soy Diego, dije, mi voz resonando en la plaza llena de gente. Soy un hombre que ama a otros hombres. Soy un hombre que a veces lleva un vestido. Y no estoy aquí para pedir permiso, sino para existir. El silencio que siguió fue aterrador. Pero entonces, alguien aplaudió. Luego otro. Pronto, la plaza entera estalló en aplausos, aunque también hubo murmullos de desaprobación. Javier, Mateo y Lucas se acercaron al escenario, tomándome de las manos. Fue un momento de victoria, pero también de vulnerabilidad. Porque sabíamos que, aunque habíamos ganado una batalla, la guerra aún no terminaba. Esa noche, cuando volvimos a mi apartamento, nos abrazamos en silencio. El vestido estaba arrugado, pero yo me sentía más fuerte que nunca. Sin embargo, sabía que el precio de nuestra valentía apenas comenzaba a pagarse. El eco de mi discurso en la Plaza Nueva resonó más allá de lo que esperaba. Los periódicos locales hablaron de El barista valiente, y las redes sociales se llenaron de opiniones divididas. Algunos nos llamaban héroes, otros, aberraciones. Pero lo peor vino del equipo de fútbol. Javier fue suspendido temporalmente, bajo el pretexto de conducta inapropiada. Mateo y Lucas se enfrentaron burlas constantes en los entrenamientos, y yo empecé a recibir mensajes anónimos llenos de odio. Una noche, alguien arrojó una piedra a la ventana de mi apartamento. El cristal se hizo añicos, y con él, parte de nuestra ilusión de seguridad. Lucas, furioso,
quiso salir a buscar al culpable, pero Javier lo detuvo. No podemos bajar a su nivel, dijo, aunque sus ojos brillaban con rabia contenida. Mateo fue quien propuso que nos fuéramos de Granada, al menos por un tiempo. Podemos ir a Madrid, o incluso a Barcelona. Lugares donde quizás podamos ser nosotros mismos sin tanto miedo. Pero yo no quería huir. Granada era mi hogar, el lugar donde había encontrado a estos 3 hombres que ahora eran mi familia. Si nos vamos, ellos ganan, dije. Y no voy a dejar que me quiten esto. Decidimos quedarnos y luchar. Pero la lucha no era solo contra el mundo exterior, también era interna. Javier estaba cada vez más distante, atrapado entre su amor por nosotros y su deseo de recuperar su lugar en el equipo. Una noche, me confesó que había recibido una oferta, volver al equipo si cortaba todo contacto conmigo. ¿Y qué les dijiste? Pregunté, mi corazón en un puño. Que lo pensaré, respondió, y su honestidad me dolió más que cualquier mentira. Mateo y Lucas intentaron mediar, pero la tensión entre nosotros crecía. Yo empezaba a preguntarme si nuestro amor era suficiente para soportar el peso del mundo. Una tarde, mientras caminaba solo por el Sacromonte, me encontré con un anciano gitano que tocaba la guitarra. Me miró y dijo, el amor verdadero siempre duele, pequeño. Pero también es lo único que vale la pena. Sus palabras se quedaron conmigo. Esa noche, reuní a Javier, Mateo y Lucas en mi apartamento. Saqué el vestido del armario y me lo puse, no como un acto de desafío, sino como un recordatorio de quién era. No podemos dejar que nos rompan, dije. Si nos amamos, tenemos que pelear por esto. Juntos. Javier me miró, sus ojos llenos de lágrimas. Tienes razón. No voy a rendirme. Ni contigo, ni con ellos. Esa noche, hicimos un nuevo pacto. No solo de amor, sino de resistencia. Decidimos que enfrentaríamos al mundo, pero lo haríamos a nuestra manera, con honestidad y valentía. Pero sabíamos que el camino sería largo, y que cada paso sería una prueba. La resistencia no era solo una palabra, era un acto diario. Cada mirada de desprecio, cada susurro en la calle, cada comentario en el equipo, era un recordatorio de lo que estaba en juego. Pero también había momentos de luz. Una tarde, un grupo de artistas locales nos invitó a un evento en el Carmen de los Mártires, un jardín escondido en Granada. Allí, rodeados de flores y poesía, encontramos aliados inesperados, personas que, como nosotros, creían en el amor sin límites. Una de ellas, una poeta llamada Carmen, se convirtió en nuestra amiga. Ella nos habló de la Granada oculta, la de los corazones libres que se reunían en patios secretos y bares clandestinos. Nos llevó a uno de esos lugares, un bar en el Realejo donde la música flamenca se mezclaba con historias de amor prohibido. Allí, por primera vez, nos sentimos parte de algo más grande. Pero incluso en esos momentos, el miedo seguía presente. Una noche, mientras salíamos del bar, un grupo de hombres nos siguió. No eran los mismos que antes, pero sus intenciones eran claras. Lucas, siempre impulsivo, se giró para enfrentarlos, pero Javier lo detuvo. No vale la pena, dijo, aunque su voz temblaba. Cuando llegamos a mi apartamento, nos derrumbamos. Esto no puede seguir así, dijo Mateo, su voz quebrada. No podemos vivir mirando siempre por encima del hombro. Tenía razón, pero ¿cuál era la solución? Javier propuso hablar con el entrenador, confesar la verdad y aceptar las consecuencias. Lucas quería organizar una protesta, algo público que obligara al mundo a vernos. Yo, sin embargo, tenía otra idea. Necesitamos contar nuestra historia, dije. No solo a Granada, sino al mundo. Contactamos a un periodista local, un hombre joven que había escrito sobre mi discurso en la Plaza Nueva. Le contamos todo, el vestido, nuestro amor, las amenazas. Al principio, dudó, pero luego aceptó publicar nuestra historia. Esto podría cambiar las cosas, dijo. Pero también podría empeorarlas. El artículo salió una semana después. Titulado El amor que desafía a Granada, era una mezcla de crónica y manifiesto. Hablaba de nosotros, de nuestra lucha, de nuestra humanidad. Las reacciones fueron inmediatas.
Algunos nos llamaron valientes, otros, traidores. El equipo de fútbol emitió un comunicado diciendo que respetaba la diversidad, pero no levantó la suspensión de Javier. Sin embargo, algo cambió. La gente empezó a acercarse a nosotros en la calle, no con odio, sino con curiosidad, con apoyo. Una mujer mayor me detuvo en el café y me dijo, «Gracias por ser tan valiente, pequeño. Me hiciste pensar en mi hijo, que nunca tuvo el valor de ser quien era». Esas palabras me dieron esperanza. Pero también sabía que la lucha estaba lejos de terminar. Porque el amor, como dijo el anciano gitano, siempre duele. Pero también es lo único que vale la pena. El artículo marcó un antes y un después. Granada se dividió en dos, los que nos apoyaban y los que nos odiaban. Pero también abrió puertas que no esperábamos. Una organización de derechos LGBT en Madrid nos contactó, ofreciéndonos apoyo legal y emocional. Nos invitaron a un evento en la capital, una marcha por la visibilidad y el amor libre. Decidimos ir. Era la primera vez que salíamos de Granada juntos, y el viaje en tren fue un momento de calma en medio de la tormenta. Javier, sentado a mi lado, tomó mi mano y la sostuvo durante todo el trayecto. Mateo leía un libro, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia nosotros, con una sonrisa tímida. Lucas, incapaz de quedarse quieto, hacía bromas y tomaba fotos del paisaje. En Madrid, la marcha fue una revelación. Miles de personas, banderas arcoíris, música, gritos de libertad. Por primera vez, sentí que no éramos una excepción, sino parte de algo más grande. Subimos al escenario, los cuatro, y contamos nuestra historia. Hablé del vestido, de cómo me había liberado y al mismo tiempo me había expuesto. Javier habló de su lucha como futbolista, de la presión de ser un hombre en un mundo que no aceptaba su amor. Mateo y Lucas hablaron de la familia, de los amigos, de los sueños que temían perder. Cuando terminamos, la multitud aplaudió. Algunos lloraban, otros gritaban. Fue un momento de catarsis, de conexión. Pero también sabíamos que, al volver a Granada, las cosas no serían más fáciles. Y no lo fueron. El equipo de fútbol expulsó a Javier definitivamente. Mateo y Lucas enfrentaron más hostilidad, y yo perdí mi trabajo en el café. El dueño, un hombre mayor con ideas anticuadas, dijo que no podía permitirse la controversia. Nos sentimos derrotados, pero no rotos. Nos mudamos juntos a un pequeño apartamento en el Albaicín, compartiendo gastos y sueños. Empezamos a trabajar en proyectos propios, yo abrí una pequeña cafetería con la ayuda de Carmen, la poeta, que se convirtió en nuestra aliada más fiel. Javier comenzó a entrenar a niños en un equipo local, enseñándoles no solo fútbol, sino también tolerancia. Mateo se unió a una organización de derechos humanos, y Lucas empezó a escribir un blog sobre nuestras experiencias. No éramos ricos, ni famosos, ni perfectos. Pero éramos nosotros. Y cada noche, cuando nos acostábamos juntos en nuestra cama, con el vestido colgado en el armario como un símbolo de nuestra lucha, sabíamos que habíamos encontrado algo que valía más que cualquier victoria, el amor, la verdad, la libertad de ser quienes éramos. Los meses pasaron, y Granada empezó a cambiar. No fue un cambio grande, no fue una revolución, pero fue suficiente. Nuestra cafetería se convirtió en un refugio para los que, como nosotros, buscaban un lugar donde ser aceptados. Cada día, veía rostros nuevos, historias nuevas. Una chica trans que quería aprender a hacer café. Un chico joven que había huido de su pueblo. Una pareja de mujeres mayores que nunca habían tenido el valor de tomarse de la mano en público. Javier encontró su lugar entrenando a los niños. Les enseñaba que ser fuerte no significaba ser cruel, que el amor no tenía reglas. Mateo se convirtió en un activista, viajando por España para hablar de nuestra historia. Lucas, con su blog, llegó a miles de personas, inspirando a otros a contar sus verdades. Y yo, Diego, seguí usando el vestido. No todos los días, pero sí cuando sentía que necesitaba recordarme quién era. Cada vez que lo hacía, sentía el peso de las miradas, pero también la fuerza de saber que no estaba solo. Javier, Mateo y Lucas estaban conmigo, en cada paso, en cada lucha. Una noche, mientras celebrábamos el primer aniversario de nuestra cafetería, Carmen subió al pequeño escenario que habíamos improvisado.
Leyó un poema que había escrito para nosotros, un poema sobre el amor que florece en las grietas, sobre las almas que se atreven a brillar en la oscuridad. Cuando terminó, todos aplaudimos, y yo sentí lágrimas en mis ojos. Miré a Javier, a Mateo, a Lucas. Ellos eran mi hogar, mi fuerza, mi razón para seguir adelante. Y supe, en ese momento, que no importaba cuántas piedras arrojaran a nuestras ventanas, cuántos trabajos perdiéramos, cuántas puertas se cerraran. Porque mientras nos tuviéramos los unos a los otros, podíamos enfrentarlo todo. El vestido, ese trozo de tela que una vez fue un secreto, ahora era un símbolo. No solo de mi identidad, sino de nuestra lucha, de nuestro amor, de nuestra humanidad. Y cada noche, cuando nos acostábamos juntos, sabía que habíamos encontrado algo que el mundo no podía quitarnos. La libertad de ser nosotros mismos, y el amor que nos unía, más fuerte que cualquier odio, más grande que cualquier miedo.